Estimados alumnos, buenas tardes. Vamos a iniciar esta lección 22, me parece, 21, 22 de Verdad y Certeza, FIL 217C, primera sección. Y parto por recordarles que la próxima semana va a ser el examen final. Ese examen no hay exhibición. Recuerden ustedes que hay ciertos parámetros que son comunes a todas las secciones del curso Verdad y Certeza. Por tanto, no es cuestión mía, digamos, que si yo decido no eximir, es una decisión tomada a priori para todas las secciones por igual. Ese examen tiene un valor del 40%. Va a ser una prueba que va a tener el mismo formato que las pruebas anteriores. Esto es, van a ser preguntas de desarrollo, pero que presupone que ustedes tienen conocimiento de los temas que han, en fin, que se han ido explicando en clase y que corresponden a las lecturas. Preguntas con libro abierto, naturalmente, porque tampoco puedo yo estar cuidando que ustedes no estén copiando, cosas así, ¿no? Y van a estar en esa prueba evaluadas todos los contenidos que vienen desde la segunda prueba hasta la última lección que va a ser este jueves, que no es mucho, más las lecturas de la unidad 3, que son lecturas que tienen que ver fundamentalmente con filosofía de la ciencia. Hay algunos puntos adicionales que están en Scruton sobre causalidad, por ejemplo, y sobre necesidad, posibilidad, contingencia, a priori y a posteriori, que tienen mucha incidencia para temas de filosofía de la ciencia, pero el tema central van a ser cuestiones de filosofía de la ciencia. Bien, entonces yo espero, bueno, o sea, debería estar notas de presentación esta semana, pero vuelvo a insistirle, él da lo mismo la nota de presentación porque no hay exhibición a examen, entonces tienen que dar examen todos de la misma manera. Lo que estábamos considerando en las últimas lecciones tenía que ver con la manera en que ha sido entendida la ciencia y en particular la ciencia natural. Tengan ustedes en cuenta que el término ciencia viene del latín scire, ciencia o ciencia, viene scire, que significa simplemente conocer o saber. Una cosa parecida sucede con el término griego episteme, de donde viene epistemología o epistémico, en fin, o adjetivos de este estilo, que es una expresión que puede ser traducido como ciencia o como conocimiento simplemente. Entonces, ciencia ha sido considerado como la forma paradigmática de conocimiento. No es que sea la única manera en que uno pueda adquirir conocimiento sobre las cosas, pero es, por decirlo de alguna manera, la forma más clara de nuestro conocimiento acerca del mundo. Y la empresa científica, la empresa del conocimiento, es la empresa del desarrollo del conocimiento científico por las mismas razones. La filosofía de la ciencia, como disciplina intelectual, es una disciplina que surgió específicamente el siglo pasado. Si ustedes van a los tratamientos en siglos anteriores, ustedes no encontrarán que hay algo así como un manual, por ejemplo, de filosofía de la ciencia o cuestiones específicas sobre filosofía de la ciencia, porque no es una disciplina específica de la investigación filosófica. Por más que, por supuesto, si ustedes van a las obras de Aristóteles o Platón o Descartes o Kant, ustedes van a encontrar que hay muchas consideraciones que tienen que ver con la naturaleza de la ciencia, el valor y la naturaleza de qué es lo que es científico y lo que lo distingue de lo que no es científico. El desarrollo de la filosofía de la ciencia como una disciplina intelectual independiente, o por decirlo así, una disciplina por sí misma, es algo que se desarrolla en el siglo XX y se desarrolla específicamente debido al influjo de los filósofos del neopositivismo lógico, como por ejemplo los filósofos del Círculo de Viena, de los cuales ya les he comentado en lecciones anteriores. Esto es este círculo de filósofos que estaban agrupados en Viena, por eso se denominaba el Círculo de Viena. Pero ustedes que esa Viena es Viena de comienzos del siglo XX, en una etapa de gran eclosión cultural en ese lugar, ustedes que esa es la Viena de Mahler, ¿no?
esa es la Viena de Freud, esa es la Viena de Wittgenstein, ¿bien? Y esa es la Viena también de este desarrollo intelectual. Si alguno de ustedes, no creo que ustedes tengan interés en temas de derecho, pero por ejemplo en derecho se suele estudiar mucho la teoría de Kelsen, la teoría llamada famosa teoría pura del derecho. También tiene su origen en esta Viena de la primera mitad, el primer cuarto, si ustedes quieren, del siglo XX. Entonces, los filósofos del Círculo de Viena son filósofos que tienen la idea que la única manera legítima de hacer filosofía era como una lógica y una epistemología de la ciencia. O sea, la tarea del filósofo, lo que hace aceptable el puesto del filósofo en la cultura, por decirlo así, el hecho de que tengamos que pagarle un sueldo a ciertos señores en las universidades para que se dediquen a algo que se llama filosofía, tiene que ver exclusivamente con que estos señores van a cumplir una cierta función para la articulación de nuestro conocimiento del mundo. Por supuesto, estos señores no están en los laboratorios, no están haciendo experimentos, no están recabando información empírica sobre el mundo. Lo que hacen estos señores es que toman el trabajo de los científicos que están haciendo, recabando información experimental y hacen un análisis lógico y epistemológico de las teorías científicas. O sea, lo que ellos hacen es que efectúan esta tarea de análisis por la cual se puede llegar a saber por qué razón las teorías científicas son teorías que constan de enunciados con significado, en primer lugar, y en segundo lugar, están o no justificadas por la experiencia a la cual están esas teorías pretendiendo, de las cuales esas teorías pretenden dar cuenta. La, la, la razón de ser de un filósofo para los filósofos del Círculo de Viena consiste en que los filósofos por lo que van a hacer es sencillamente ser una especie de, ¿cómo decirlo?, mayordomos de la ciencia. Así que no apelamos a otras imágenes. Por ejemplo, Kant decía que la tarea de la filosofía es ser una especie de tribunal de la razón. Así como el filósofo, una especie de juez que está sentado en un tribunal al cual llegan los distintos científicos y les presentan sus distintos tipos de propuestas de conocimiento y él va a juzgar si acaso esas propuestas están justificadas o no. Bien, sea como sea, ustedes pueden darse cuenta que en la concepción de estos filósofos, la filosofía legítima, porque lo otro es poesía, es cháchara sin sentido o es cualquier otra cosa, la filosofía tiene sentido como una lógica de la ciencia o una lógica de la investigación científica. Y hay aquí, entonces, dos tesis muy centrales. Una, que de manera general el significado de una oración es el conjunto de percepciones experimentales o percepciones sensibles que servirían para justificar la verdad de esa oración. Entonces, una oración como hay una mesa en la habitación tiene como significado las observaciones o las percepciones sensibles que servirían para justificar que hay una mesa en la habitación. Ustedes se dan cuenta que esto, de acuerdo a lo que explicamos a comienzo del semestre, es una concepción antirrealista del significado de esas proposiciones. Los neopositivistas, por supuesto, no utilizaban esa terminología porque no existía en esa época, es muy posterior, pero estaban usando eso. Y tras eso, ustedes también ya saben, compromisos metafísicos que los neopositivistas tenían, aunque de hecho ellos lo que decían explícitamente es que querían hacer una teoría, una lógica y epistemología de la ciencia fuera de la metafísica, dejando fuera cualquier tipo de consideración ontológica o metafísica acerca del mundo. Las pinzas, no era así, estaban haciendo metafísica. Quizás una mala metafísica, pero estaban haciendo metafísica. Bueno, entonces, la idea es que tienen un criterio del significado que está ligado a este principio que ellos denominan el principio de verificabilidad. Quiero aclararle, aunque no sé si esto es una cosa que ustedes van a enfrentar en futuro, en algún momento, pero podrían hacerlo, ¿no?
Los neopositivistas, cuando proponen este principio de verificabilidad, o sea, el principio según el cual el significado de una proposición empírica o una proposición sintética es el conjunto de evidencia empírica que serviría para justificarla, eh, pretenden, cuando formulan este principio, estar fundándose en lo que sostiene Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Philosophicus. De Wittgenstein sí me imagino que ustedes han escuchado hablar, que es un filósofo muy célebre del siglo XX. Si uno piensa en filósofos así importantes y célebres del siglo XX, bueno, está Martin Heidegger y Wittgenstein, son dos grandes figuras. Ahora, Wittgenstein no dice eso en el famoso Tractatus Lógico-Philosophicus, una obra que también ustedes sabrán, en parte la escribió Wittgenstein durante la Primera Guerra Mundial. Él tuvo que combatir por el Imperio Austrohúngaro en el frente oriental contra los rusos y qué sé yo. Cayó prisionero y en su medio estaba escribiendo el Tractatus Lógico-Filosófico. Wittgenstein no dice eso. Wittgenstein lo que sostiene en el Tractatus Lógico-Philosophicus, cosa que también había sostenido Frege, es que el significado de una preposición son sus condiciones de verdad, ¿no? Cosa que explicamos en su momento. Bueno, ahí donde dice verdad, los neopositivistas, Boris Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, lo que leen es verificación. O sea, las condiciones de verdad de un enunciado son las condiciones por las cuales nosotros nos podemos dar cuenta de que es verdadera mediante observaciones empíricas. O sea, ustedes pueden darse cuenta, para los neopositivistas, la idea es que el significado de una proposición está constituido con evidencia experimental que nos sirve para justificar esa proposición. ¿Bien? Y la idea sería que cuando uno hace el examen de las teorías científicas, lo que nos vamos a encontrar es que todas las proposiciones de la ciencia, auténticamente ciencia, son proposiciones que, uno, poseen significado, porque tienen, por decirlo así, eventualmente justificación empírica, y dos, esas teorías están justificadas por la experiencia. ¿De O sea que lo que hace la reconstrucción racional que está pretendiendo el neopositivista es mostrarnos cómo finalmente las teorías que nos proponen los científicos, los físicos, los biólogos, los químicos, se encuentran verdaderamente justificadas por la evidencia empírica. Y ellos muestran cómo es así, muestran cómo la teoría está perfectamente trabada y ligada a sus fundamentos. En algún sentido, me imagino que a ustedes esto ya les sonará como parecido a lo que había dicho Descartes. Es que es una prosecución del mismo proyecto cartesiano. Se trata de tratar de reconstruir el edificio de la ciencia de una manera en que resulte mucho más sólido, comprender de manera mucho más explícita y mucho más consciente sus fundamentos, ¿no? De manera que tengamos claridad de su solidez. Y al mismo tiempo, esa misma conciencia de la solidez de la ciencia natural y de la ciencia propiamente tal, nos permite, también por las mismas razones, dejar a un lado, excluir, poner a un lado las cosas que no son ciencia, las cosas que son pseudociencia, que pretenden ser ciencia sin serlo, como son todo tipo de cháchara y charlatanerías de distinto tipo, entre las cuales, por supuesto, la metafísica está en un primerísimo lugar. O sea, no solamente pasa eso, sino que para estos autores llega a ser metafísica, y el adjetivo metafísico o metafísica llega a ser un sinónimo de sinsentido. Entonces, en algún caso, cuando un neopositivista está discutiendo, por ejemplo, si acaso un enunciado no tiene sentido, en vez de decir no, sin sentido, dice es metafísica, porque es lo mismo. Ahora, tengan ustedes en cuenta lo que ya les he dicho, que cuando uno considera en detalle lo que están haciendo los neopositivistas, claro, no es que ellos estén proponiendo hacer algo que no hace metafísica, ellos están haciendo un tipo de metafísica, solamente que quizás, no sé, no es tan buena, o en fin, algo así, ¿no? O sea, al precio que pagan para no hacer metafísica es hacer otras metafísicas. Bien, pero la idea de los no positivistas entonces es que, uno, hay un criterio de significado que tiene que ver con la justificación empírica, y esa misma justificación empírica es la que presta apoyo epistemológico, justificación a las teorías científicas. Claro, las teorías científicas versan de proposiciones universales.
En algún caso no, hay algunos casos en donde puede ser que una teoría esté versando sobre un hecho singular. Pues si ustedes recordarán que en la cosmología, por ejemplo, un hallazgo importante de la cosmología es que nuestro universo tiene un origen temporal. Así que los eventos de nuestro universo tienen una extensión temporal que llega a 15 mil millones de años, en donde se produjo una gran explosión o Big Bang, según todo lo que sabemos. Bueno, eso es un evento singular, ¿no? No es que estamos diciendo que para todo universo vale que, porque no hay tal cosa, pero es la constatación de lo que sucede con nuestro universo. ¿Bien? Pero por regla general, la ciencia lo que intenta descubrir y lo que intenta proponer son proposiciones acerca del mundo de carácter universal. Y no solamente de carácter universal, sino que son proposiciones que tienen que ser capaces de fundar, como han dicho los filósofos en los años 50, en fin, cuando esto partió, ser capaces de soportar condicionales contrafácticos. ¿Bien? Ahora, noten ustedes que para los neopositivistas, el punto de inicio, el punto de base para toda justificación de teoría científica tiene que ser la experiencia empírica. Ellos son filósofos que se declaran ser empiristas lógicos, ¿no? O sea, empiristas en la misma tradición de como fueron Locke y como fue Hume, pero lo que los distingue de ellos es que ellos tienen una sofisticación lógica que ni Locke ni Hume tuvieron en su momento. Entonces, la idea sería que cuando se aplican las herramientas de la lógica matemática moderna a la comprensión de la estructura de las teorías científicas, lo que se va a llegar a mostrar es cómo nuestras teorías que estimamos mejor justificadas, cuando las analizamos en último término, podemos constatar que esas teorías están justificadas por experiencia empírica acerca de la constatación de hechos particulares. Esto es, lo que debería encontrar el análisis lógico-semántico de la estructura de nuestras teorías científicas es cómo nuestras teorías se encuentran últimamente apoyadas en una colección de constataciones empíricas particulares acerca de lo que sucede en un punto determinado del espacio-tiempo, en un momento determinado, en un tiempo determinado, en que se hace una constatación experimental. Y la ciencia lo que está haciendo es reconstruir completamente el mundo tal como lo entendemos, ese mundo público en que funcionamos, ¿no es cierto?, a partir de esa colección de percepciones sensibles. Hay textos en donde los neopositivistas hacen esto de manera especialmente explícita. Por ejemplo, hay un texto muy conocido de Carnap, el año 28. Carnap es un autor muy importante aquí porque además tuvo una trayectoria bastante amplia, que parte de los años 20 y terminó en los años 50. Estuvo al principio en Alemania, era parte del Círculo de Viena, y después, cuando llegó el nazismo, Alemania en el 23, emigró a Estados Unidos y desarrolló el grueso de su trayectoria posterior, su carrera académica posterior en Estados Unidos, donde tuvo una influencia enorme en el desarrollo de la filosofía analítica en Estados Unidos. Él y otros más, digamos, también Hempel, por ejemplo, también es un autor que tuvo esa incidencia especialmente grande. Otros no, Schlick no alcanzó a hacer nada porque tenía un alumno que parece que le puso malas notas, ¿sí?, al alumno, y entonces lo asesinaron a la entrada de la universidad, ¿sí? Era como así como bien, bien. No haré más comentarios sobre el tema, pero fue asesinado, ¿de acuerdo? Schlick por un alumno que estaba descontento por sus calificaciones a la entrada de la Universidad de Viena. Y entonces los neopositivistas tenían esta convicción de que lo que permite diferenciar o demarcar o delimitar lo que es científico de lo que no es científico es que lo que es auténticamente científico es algo que puede ser verificado mediante percepción empírica, mediante constataciones experimentales. En cambio, las cosas que no son ciencia no pueden ser justificadas mediante percepción experimental. No solamente eso, las cosas que no admiten justificación experimental, si es que no son convenciones lógicas y matemáticas, son sin sentidos, son proposiciones
que no podemos ni siquiera entender, digamos. Son sartas de palabras que a lo mejor tienen la apariencia de ser oraciones con significado, pero que en realidad no lo tienen. ¿Eh? Y la metafísica, supuestamente, debería caer de este lado. O sea que los neopositivistas proponen esto como una suerte de programa filosófico, en donde la prosecución de este análisis muy cuidadoso de la estructura de la ciencia nos va a mostrar últimamente cómo es que la ciencia tiene sentido y está justificada por la experiencia, y cómo es que la metafísica no solamente no está justificada, es que ni siquiera tiene sentido, porque no hay manera de justificarla. Al menos este es el programa que ustedes encontrarán. Yo les conté que los neopositivistas hicieron un manifiesto, algo así como... O sea, ustedes recordarán que a comienzos del siglo XX había distintos movimientos artísticos que también elaboraban manifiestos. ¿Recuerdan? El manifiesto surrealista, el manifiesto dadaísta. Se juntaban unos representantes de esta escuela estética y elaboraban este escrito programático diciendo cuál era su propuesta sobre cómo hacer el arte. Y los no positivistas hicieron lo mismo. ¿Recuerdan? Hicieron una especie de propuesta acerca de cómo es que deberían hacer cómo es que debería hacerse la, la ciencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y esto es lo que hace explicable la aparición de Popper en esta discusión. Es que no mucho después, digamos, esto no fue una cosa mucho más tardía, sino que fue una cosa que relativamente dentro de poco tiempo en que se hace esta propuesta programática del Círculo de Viena, lo que ellos hacen es que a poco andar se dan cuenta de que hay dificultades de principio extremadamente graves para la prosecución de su programa filosófico. Dificultades que tienen que ver con que la aplicación de este criterio de significado, o sea, esta idea de que solamente tiene significado una proposición, si es sintética, naturalmente, si es que es verificable por la experiencia, lo que conduciría, o lo que a lo cual parece conducir, es que las proposiciones que forman parte de las teorías científicas en que se proponen leyes de la naturaleza no tendrían significado. Lo cual ustedes se pueden dar cuenta, esto es desastroso, es completamente, por decirlo así, es conseguir un resultado completamente opuesto a sus propósitos. Su propósito era mostrar que la ciencia consta de preposiciones con significado y que están justificadas. Y lo que estarían logrando los neopositivistas es que la ciencia está constituida por proposiciones que en su núcleo central no tienen significado. Ahora, ¿por qué sucede esto? Y eso tiene que ver con el problema de la inducción que habíamos comenzado a considerar la lección pasada. Piensen ustedes en una ley de la naturaleza. ¿Bien? Ustedes recordarán que cuando se explican una teoría científica, el corazón de una teoría científica son las leyes que tienen un carácter general, o sea, son enunciados que nos están describiendo cómo funciona la naturaleza en todos los casos. Y además, no solamente nos están explicando cómo funciona la naturaleza en todos los casos, sino que además nos están explicando cómo funciona la naturaleza con algún tipo de necesidad, ¿no? Cómo tiene que funcionar la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a uno le explican en física, por ejemplo, el principio de inercia, nos dicen que la naturaleza, de cierta manera, que si no se ejerciese ninguna fuerza sobre un objeto, ese objeto se mantendría en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Esto uno lo aprende como en la clase 1 de física, ¿cierto? O sea, de hecho, además, ustedes saben, no, esto fue una cosa que descubrió Galileo, o que propuso Galileo en el siglo XVII, y fue una completa revolución en física, ¿no? O sea, Aristóteles sostenía que no era así, que para que hubiera un movimiento simplemente tenía que ejercerse una fuerza. Cosa que empíricamente es así, digamos, porque si uno no ejerce ninguna fuerza sobre un objeto que se está moviendo por efecto de los objetos con los cuales está chocando, simplemente va a dejar de moverse. Pero hay aquí un elemento de idealización que tuvo Galileo que fue absolutamente genial y que también lo tuvo Descartes en la misma época. Bueno, piensen ustedes, ¿qué es lo que está anunciando este principio?
nos está enunciando un principio que tiene un valor regulativo para todos los fenómenos que uno constata en nuestro mundo. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos una medición, las mediciones que uno va a hacer se van a adecuar a ese principio de inercia. O sea, en realidad se van a adecuar suponiendo que hay roce y todas estas cosas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que está de entrada reclamando para sí mismo la capacidad o el estatus de ser tal que es capaz de regular situaciones contrafácticas. O sea, yo tengo este lápiz, por ejemplo. Supongamos que tengo este lápiz y lo dejo caer, ¿de acuerdo? La idea sería, bueno, si yo no ejerciese ninguna fuerza sobre el lápiz se mantendría en reposo un movimiento rectilíneo y uniforme. Ahora, yo ejercí una fuerza sobre el lápiz, pero yo podría no haberla ejercido. Y en las situaciones en que yo no ejerzo la fuerza sobre el lápiz se hubiese comportado de cierta manera. Esto es lo que hemos denominado, o sea, se denomina de manera estándar, un condicional contrafáctico. Un condicional que nos está diciendo cómo se comportaría algo, aunque no es la forma en que de hecho se comporta algo. Claro, un condicional contrafáctico es un condicional que está especificando lo que sucedería en circunstancias que no son la circunstancia actual. Son circunstancias posibles, pero no son la circunstancia actual. Ahora, noten ustedes lo que sucede con esto. Cuando uno forma una ley natural, y piensan en cualquiera, digamos, la ley, el principio de inercia, la ley de gravitación universal, la ley de Coulomb, en fin, lo que ustedes quieran, son leyes que están reclamando para sí mismas la autoridad de estar legislando, por eso le llamamos leyes, lo que sucedería en circunstancias contrafácticas, que son circunstancias meramente posibles, no son circunstancias actuales. Ahora, noten ustedes el problema que surge aquí, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos justificar esas leyes naturales a partir de una colección finita de constataciones empíricas singulares acerca de nuestro mundo? Por supuesto, nosotros tampoco tenemos evidencia de todo lo que sucede en nuestro mundo, ¿verdad? Nosotros postulamos, por ejemplo, que vale el principio de inercia para cualesquiera objetos en el universo, aunque se encuentren en regiones extremadamente distantes del universo, tan distantes que no hay ninguna señal que nos pueda llegar desde esa región del espacio y del tiempo a nosotros, ¿no? Porque, qué sé yo, cualquier señal que venga viajando a la velocidad de la luz no va a alcanzar a llegar porque es demasiado lejos, ¿no? Eh, bueno, nosotros postulamos que el principio de inercia vale también para esas regiones extremadamente distantes del universo. Pero no solamente eso, sino que además vale para mundos posibles, vale para formas en que podrían ser las cosas que no son la forma en que son las cosas. Y por supuesto, nosotros no podemos hacer ninguna constatación empírica de lo que sucede en circunstancias meramente posibles. Nosotros podemos hacer constataciones empíricas de lo que sucede en el mundo actual, pero no podemos constatar empíricamente nada de algo que no es actual, que es meramente posible. Sin embargo, las leyes naturales eh, están reclamando validez para circunstancias meramente posibles. Claro, o sea, ustedes pueden ver que esto genera un problema epistemológico bastante severo, especialmente si uno supone que la única manera de justificar un enunciado de este estilo, un enunciado universal, como una ley natural, es un conjunto de constataciones empíricas acerca de lo que sucede en un lugar y en un tiempo, ¿no? Bueno, los neopositivistas se dan cuenta de eso. O sea, la reconstrucción racional que ellos pretenden hacer del conocimiento humano es una reconstrucción en la que supuestamente nosotros deberíamos conseguir que al cabo de hacer nuestro análisis lógico-semántico de la estructura de las teorías científicas, nosotros deberíamos mostrar cómo es que últimamente todas nuestras alegaciones sobre la naturaleza propias de la ciencia se encuentran perfectamente justificadas a partir de una colección de constataciones empíricas finitas. El problema es cómo se consigue eso, ¿no?
un conjunto de constataciones empíricas finitas, que no es la constatación de todos los casos que caen bajo un concepto, no es suficiente para que uno lógicamente, de manera deductiva, pueda inferir que hay algo que vale para todos los casos, sea los casos que han sido constatados, sobre los cuales se ha hecho una constatación empírica, como los casos por los cuales no se ha hecho una constatación empírica. Ahora, este es el problema que se conoce como el problema lógico de la inducción. Esto es la constatación de que la inducción no es un procedimiento deductivamente válido para justificar una proposición universal. No es nada nuevo. Esto fue observado por Aristóteles ya. En los primeros y segundos analíticos, Aristóteles, que trata sobre la inducción, la epagoqué la llama él, constata perfectamente este hecho. Pero el autor que se ha hecho célebre por poner de relieve especialmente los problemas epistemológicos detrás de la inducción es David Hume, en la segunda mitad del siglo XVIII. Hume sostiene que nuestras prácticas inductivas, o sea, piensen ustedes lo que sucede cuando uno tiene la expectativa de que mañana va a salir el sol, cosa de la cual ninguno de ustedes tendría ninguna duda. Si les digo a ustedes, ¿cuándo estás dispuesto a apostar de que mañana va a salir el sol? Yo digo, te apuesto, no sé, 10 millones de pesos, qué sé yo, 1.000 millones de dólares a que mañana no va a salir el sol. O sea, seguro que ustedes están todos dispuestos a saltar la apuesta al tiro, digamos, y póngale 10 más, digamos, estoy dispuesto a pagar 10.000 millones de dólares eh, a que mañana va a salir el sol, ¿no? Estamos completamente seguros de eso. La idea de Hume es que, claro, nuestra confianza de que mañana va a salir el sol tiene quizás explicaciones psicológicas, dice Hume, pero no tiene una justificación lógica. Todo lo que hemos constatado hasta este momento es que hasta este momento, regularmente, el sol ha salido todos los días. Sin embargo, no tenemos ningún elemento de juicio para pensar que la naturaleza se va a seguir comportando en el futuro de manera regular como se ha comportado en el pasado. Si cualquier cosa es compatible con cualquier otra, ese es un gran supuesto que ocupa Hume. O sea, si cada objeto existente es independiente de la existencia de cualquier otro, entonces el hecho de que un objeto se haya comportado de cierta manera no hace necesario ni más probable que se va a seguir comportando así. Puede comportarse de cualquier manera. La confianza, por tanto, que tenemos nosotros en que la naturaleza se va a comportar de manera uniforme, lo que nos permitiría efectuar inducciones relativamente confiables, además, presupone que nosotros tenemos razones para hacer una inducción suficientemente confiable de que la naturaleza se comporta de manera uniforme. Por eso es circular, ¿no? Otra manera, ¿por qué razón si yo he constatado hasta el día de hoy que todos los gatos que yo he constatado hasta ahora son mamíferos, debo yo suponer que todos los gatos, sin excepción, son mamíferos, y que cualquier gato que me vaya a topar en el futuro va a ser mamífero y no un reptil? Bueno, yo la única justificación que tengo para eso no es lógica, es porque, bien, puedo yo presuponer que la naturaleza se comporta de manera uniforme. Ahora, ¿cómo sé yo que la naturaleza se comporta de manera uniforme? Sencillamente porque he constatado en el pasado que la naturaleza se comporta de cierta manera. Pero eso nuevamente no es evidencia para saber que la naturaleza en el futuro se va a seguir comportando de la misma manera, si no es presuponiendo precisamente aquello que yo quería justificar, que es que la naturaleza se comporta de una manera uniforme, lo quería justificable en mis prácticas inductivas. Entonces, el problema de la inducción es que no parece que tengamos nosotros una justificación lógica para poder inferir a partir de una serie de evidencias empíricas acerca de lo que sucede en casos particulares, lo que debe valer para todos los casos. Y Popper, entonces, lo que ofrece es una reacción a este problema. Los no positivistas, en los decenios posteriores, o sea, en particular, por ejemplo, en Hempel y en Kahneman, muy en particular, en los años 50 y 60, estuvieron insistentemente tratando de desarrollar lo que ellos llamaban una lógica inductiva. O sea,
tratar de mostrar cómo finalmente las inferencias inductivas sí tenían una justificación lógica, pero probabilística. O sea, la idea es que, mira, no es una justificación lógica por la cual uno puede obtener una conclusión con completa certeza, pero sí es una justificación deductiva de la probabilidad de una cierta conclusión universal, dada ciertas premisas. Y estuvieron trabajando largo tiempo en el desarrollo de una teoría de ese estilo. Ahora, lo que ofrece Popper, en cambio, es una salida que va por un camino completamente distinto. Es decir, mira, yo asumo, estoy colocándose como si fueran las palabras de Popper, ¿te acuerdas? Como si fuera Popper aquí diciendo, estimados alumnos. Lo que Popper sostiene es que el problema de la inducción no tiene solución. Porque no tenemos cómo justificar proposiciones universales a partir de constataciones particulares. Pero no importa. Porque la idea sería, en vez de pensar que lo que permite diferenciar la ciencia de lo que no es ciencia, es que lo que es ciencia auténticamente admite justificación por la experiencia, mientras que lo que no es ciencia no admite justificación de ningún tipo. Bien, o sea, son palabras vanas tiradas al viento. Lo que sostiene Popper es que, claro, tampoco podemos nosotros justificar una teoría científica que está postulando un carácter universal a partir de constataciones empíricas singulares. Pero lo que sí podemos hacer es constatar que esta generalización universal resulta falsa. Sobre lo cual, en fin, con un caso, en fin, sencillo, yo nunca estaría justificado inductivamente para creer que todos los gatos son mamíferos, por más que gatos haya visto, ¿de acuerdo? Yo he visto muchísimos gatos a lo largo del tiempo, pero no he visto todos los gatos. Entonces eso no es suficiente para justificar que todos los gatos son mamíferos. Pero una cosa distinta sucede si es que yo lo que estoy haciendo es tratar de constatar que es falso que todos los gatos son mamíferos, ¿no? Porque si yo llego a constatar un solo caso de un gato que no es mamífero, sino reptil, no sé cómo sería eso, así como un gato, así con lengua, así como de serpiente. En fin, si yo constato un solo caso de un gato que es reptil y no mamífero, entonces yo tendré evidencia de que no todos los gatos son mamíferos. O sea, noten ustedes cómo en el neopositivismo el enganche o la conexión empírica de una teoría con la experiencia es porque la teoría debería servir para justificar la teoría general. La perspectiva de Popper es invertir esta relación. Que el enganche empírico de una teoría es que la teoría se engancha con la experiencia porque la experiencia puede mostrar que es falsa la teoría. Lo que la experiencia nos puede mostrar es que la teoría es falsa y no verdadera. Y por eso está, por decirlo así, engarzada con evidencia empírica. Y claro, si uno tiene una teoría que uno ha sometido a pruebas muy severas por mucho tiempo, largo tipo de pruebas de distinto tipo, y nunca se ha mostrado falsa la teoría, nosotros podemos confiar en esa teoría. Por supuesto, esa confianza es una confianza provisional, mientras no se pruebe algo diferente, pero la expresión que ocupa Popper es que esa teoría se encuentra corroborada por la experiencia. Y esa corroboración empírica, no es una justificación por verificación, no, es simplemente el hecho de que la teoría no se ha mostrado falsa ante pruebas severas. ¿No? Lo cual dice, bueno, aquí hay algo, ¿recuerda? Que esta teoría no es cualquier cosa, digamos, y aquí hay algo importante. Y en eso consiste su corroboración empírica. Pero es la ausencia de refutación o de falsación de la teoría aquello que resulta relevante. Y esta misma falsación de la teoría es lo que permite demarcar la ciencia de la pseudociencia. Esto es, una teoría científica, auténticamente científica, es una teoría que puede mostrarse falsa por la experiencia. Me gusta el contraste con los neopositivistas. Una teoría para los positivistas que es científica si es que se puede justificar positivamente por la experiencia. En Popper no. Una teoría es auténticamente científica cuando
cierto tipo de experiencias empíricas pueden mostrar que la teoría es falsa. En cambio, una teoría que no es científica, algo que tiene la apariencia de ciencia pero que no lo es una teoría en donde no importa cuál sea la evidencia empírica con la cual uno se encuentre, la teoría no va a verse falsificada. O sea, una teoría que no es científica es una teoría que es verdadera, no importa cómo sean los hechos del mundo. Y claro, Popper, los ejemplos son discutibles. Digamos, si Popper dice, bueno, ejemplos de esto, la astrología, ¿no? No sé qué sé yo, que yo digo que de acuerdo a los astros, no sé qué cosa va a pasar, y después no pasa, digo, no, lo que pasa es que no me di bien, digamos, y o no fui capaz de interpretar bien cómo estaban, pero en realidad esto es así. O para Popper también otros ejemplos muy prominentes de teorías que son pseudocientíficas, pero no lo son el marxismo, como explicación social sobre la evolución histórica de la sociedad y sobre, que ustedes saben, los marxistas pretendían tener una especie de teoría científica acerca de cómo iría evolucionando los sistemas sociales hasta el desarrollo de sociedades socialistas, solamente que no pasó ninguna cuestión, digamos, ¿no? Y el psicoanálisis. El psicoanálisis que ustedes, Popper era un tipo que vivía en Viena, digamos, es la misma escuela de contemporánea de estos tipos y contemporáneo de vivía en la misma época que había estado Freud, digamos, en el mismo lugar donde estaba Freud. Y también Popper sostiene que el psicoanálisis es un tipo de teoría pseudocientífica que se presenta como una teoría científica sin serlo realmente, porque no hay ningún tipo de experiencias que puedan falsificar esa explicación. Si un psicoanalista te dice, no, en realidad esto sucede porque tienes un complejo de Edipo y no sé qué, ¿qué tipo de cosas serían las que podrían mostrar que esto es falso? Parece que cualquier cosa que uno diga, el psicoanalista va no, lo que pasa es que tienes tú un hipercomplejo de, un supra, hiper, intercomplejo de no sé cuántito que estás proyectando, introyectando, extroyectando, no sé qué cosa. No quiero hablar más de la psicoanalista, pero para Popper son también un ejemplo de teorías que se arrogan un carácter científico que no tienen realmente. Ok, dado que como ustedes se dan cuenta, tenemos nada de tiempo, o sea, este tiempo se ha hecho nada, digamos. Ustedes se dan cuenta que este semestre ha sido absolutamente, se ha pasado completamente volando, digamos, y que, en fin, hemos tenido tiempo solamente para decir unas cuantas cosas aquí. Eh, y yo les pido disculpas, digamos, pero yo por mí preferiría, por mí seguiría explicándole muchas más cosas y seguiríamos discutiendo muchos temas, pero ¿qué quieren que les haga? Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente lección es estar considerando qué problemas tiene la concepción popperiana eh, y cuál es el tipo de discusiones que se dan hoy día en filosofía de la ciencia. Porque estas discusiones que yo les estoy contando son discusiones que, claro, se daban en filosofía de la ciencia en los años 40, 50 del siglo pasado. Pero hoy día no. Hoy día ustedes no se encuentran con neopositivistas, digamos, ¿no? Sería como encontrarse con un dinosaurio, digamos, caminando así como... Eso sería encontrarse con un neopositivista al día. No hay, que yo sepa, no hay neopositivistas. Y entonces será conveniente que veamos cosas que voy a dejar introducido hoy día y vamos a continuarlo viendo la siguiente lección. ¿Qué es lo que sucede con esta perspectiva popperiana? Que supone que las prácticas inductivas, o sea, las prácticas en donde nosotros, recabando información a partir de lo que nos muestran los sentidos, postulamos enunciados universales, para Popper no tiene ninguna validez, no nos ofrece ninguna justificación de ningún tipo. Bueno, hay una serie de dificultades sobre esto. Voy a partir comentando las dificultades que propuso en el año 62 Thomas Kuhn. En este escrito, este libro que ustedes han leído un par de capítulos, que son, en fin, capítulos que muestran la posición de Kuhn sobre ciertos aspectos particulares, Kuhn es fundamentalmente no un filósofo de la ciencia, sino un historiador de la ciencia. Entonces, si lo que tiene en la cabeza Kuhn es una posición como la de Popper,
también las posiciones positivistas acerca de la ciencia, y lo que hace Kuhn es confrontar esas ideas acerca de cómo funciona la ciencia que han sido elaboradas por filósofos con lo que nos muestra la historia del desarrollo del conocimiento científico. Y claro, hay cosas que posiblemente ustedes, en fin, esto que ustedes han leído cosas sobre Kuhn, pero a lo mejor son cosas que ustedes ya han escuchado muchas veces. O sea, yo les contaré, yo estudié en pregrado inicialmente Derecho, y yo en primer año me explicaron Kuhn, y tuve que leerme la estructura de la población científica, y era como, cuando me contaron cómo era como, en fin, entonces son cosas que se han explicado mucho y se han llegado a ser bastante populares. En algunos casos con bastantes excesos, como voy a contarle en algún momento. Pero la idea de Kuhn es la siguiente, que primero, noten ustedes el título del libro, la estructura de las revoluciones científicas. Ahora, el término revolución es un término que se había utilizado para designar ciertos procesos políticos. Se ha hablado de la Revolución Francesa, se ha hablado de la Revolución Rusa, como procesos políticos en los cuales se produce un cambio violento del régimen político. ¿Bien? Y una cosa central de Kuhn es que esa categoría que se utiliza para describir fenómenos políticos de cambios radicales, Kuhn la aplica para explicar el desarrollo histórico de la ciencia. ¿Bien? O sea, esto, claro, nosotros estamos quizás acostumbrados a escucharlo así, pero cuando esto fue propuesto, esto fue una cosa revolucionaria, ¿no? Pensar que la ciencia es un desarrollo, algo que es, en su desarrollo histórico también sufre revoluciones tal como puede sufrirlos un régimen político. La idea que ustedes encuentran en muchos autores con anterioridad a Kuhn es que cuando se describe el desarrollo de la ciencia, lo que se describe es un desarrollo lineal en donde hay un progreso, en donde los conocimientos se van acumulando uno sobre los otros y en donde nunca hay un retroceso, por decirlo así, sino que siempre los conocimientos que se van adquiriendo son conocimientos que se añaden a los anteriores y sirven para ir aumentando el acervo completo de nuestro saber del mundo. Y esto, por supuesto, comparado negativamente con la filosofía, donde no pasa nada, digamos, y en donde como que nunca se avanza en una cuestión, porque uno dice una cosa y después el otro dice que está todo mal, digamos. En la ciencia hay acumulación de conocimiento y hay progreso. En la filosofía no hay ninguna cuestión. No se progresa jamás. Bueno, esta imagen es la imagen que critica Kuhn, mostrando que en la historia de la ciencia se han producido una serie de procesos y cambios históricos que han tenido un carácter que ha sido, que, en fin, que puede ser caracterizado así como una revolución. ¿Y qué es lo peculiar de esas revoluciones científicas? Que hay una transformación de la teoría fundamental que explica un ámbito de realidad. Ejemplos que tiene Kuhn a la vista. El cambio que significa tener una concepción del mundo en donde la Tierra se encuentra en el centro del universo y los restantes cuerpos celestes están haciendo órbitas alrededor de la Tierra, a una concepción tolemaica en donde la Tierra es un cuerpo celeste, como cualquier otro, que está haciendo su órbita alrededor del Sol. Esto sucede en los siglos XVI y XVII. ¿Bien? Bueno, este es un tipo de cambio revolucionario porque implica una transformación de nuestra perspectiva para contemplar como todos los fenómenos, ¿no? O el tipo de cambio que se produce cuando a comienzos del siglo pasado, a comienzos del siglo XX, se propone la teoría de la relatividad espacial y general y la mecánica cuántica. Entonces hay una manera que tenían la gente de contemplar el mundo físico de acuerdo a la mecánica clásica que se ve radicalmente transformado, en donde
la distensión, las separaciones espaciales y temporales ahora son interpretadas de una manera completamente distinta. Y ni que hablar de los fenómenos cuánticos, en donde nuestra idea de objetos particulares que tienen propiedades se ve radicalmente transformada. Entonces, estos son ejemplos, no son los únicos, pero son ejemplos para Kuhn de esas revoluciones científicas. O sea, en las revoluciones científicas son procesos históricos en donde hay algo que... A todo esto me estaban preguntando a Augusta, ¿qué va a pasar con el examen? Augusta, y también debo decirle a María Jesús, voy a mandarles un mensaje hoy mismo a todo el curso para que quede perfectamente claro que el examen, que está fijado el mismo día jueves de la semana siguiente, se va a comenzar a tomar a media hora antes. ¿De? O sea que van a seguir siendo 2 horas, pero va a estar terminando máximo a las 11:30. De manera que, en fin, no haya ningún tope con otras cosas. Eso es lo que... Pero voy a mandarles un mensaje a todos, ¿de acuerdo? De manera que quede claro para todo el curso que eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces... vuelvo al tema de las revoluciones científicas. En una revolución científica hay algo que cambia, ¿no? Otras cosas en cambio no. Y lo que hace Kuhn entonces es establecer una diferencia que es discutible, ¿no? O sea, ha sido objeto de muchas discusiones entre lo que Kuhn denomina un paradigma científico y una actividad científica normal. O sea, el paradigma científico es aquello que nosotros sustituimos o modificamos cuando se produce una revolución científica. Y cuando no modificamos el paradigma científico, la actividad que desarrollan los científicos es ciencia normal, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esto en la próxima lección. La idea entonces es la siguiente, que contra lo que sostiene Popper, de que cuando uno ve un caso en contra de una teoría, la teoría entonces es falsa, ¿de acuerdo? O sea, la idea de Popper sería, propongo una teoría, hago un experimento, no funcionó, al tacho con la teoría, hago la teoría a la basura, venga la siguiente, hago un experimento, no funciona, a la basura, veo otra así, chuta, funcionó, 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 hasta que, no, a la basura. Lo que hace Kuhn es mostrar que cuando uno considera lo que hacen los científicos, no es eso lo que hacen los científicos. Lo que hacen los científicos es que asumen un paradigma, o lo que él denomina un paradigma, hace un experimento, no funcionó el experimento, y el científico no dice, la teoría es falsa, la basura. No, lo que hace el científico es decir, ¿qué está mal aquí? A ver, tal vez hice mal los experimentos, o tal vez el reactivo está, en fin, está malo, o no calculé bien esto de aquí, o ¿qué anda mal aquí? ¿No? Lo último que se pasa por la cabeza al científico es que la teoría, el paradigma está mal. Primero, él está mal, no la teoría, ¿cierto? O sea, si ustedes piensan, un tipo sigue haciendo un experimento en química, al profesor le dicen, tú tienes que hacer un experimento que tenga esta característica. Si la cuestión no funciona, él hizo mal el experimento, no es que la teoría está mal, digamos. Bueno, ese tipo de consideraciones son las que tiene Kuhn cuando elabora esa distinción. Ahora, Kuhn también, junto con hacer estas acotaciones, que son bastante sensatas respecto, si uno considera el punto de vista histórico sobre la historia de la ciencia, es que une a esto una serie de consecuencias que quiere sacar al de tipo filosófico que son completamente crazy, absolutamente antirrealistas, y completamente exorbitantes. Y claro, hay mucha gente que lo que se fija son esas consecuencias exorbitantes, crazy, qué sé yo, para desacreditar toda la contribución de Kuhn. Bien, creo que puede uno hacer una distinción entre ciertas cosas que son más valiosas y otras que son menos, ¿no? Pero están esas consecuencias que son crazy. Ya, vamos a quedar aquí y seguiremos entonces el día jueves. Les recomiendo que avancen con las lecturas. ¿De acuerdo? O sea, o ya las hicieron o porque son importantes. Aquí quedamos entonces. Hasta luego.